¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los chismecitos de mi vida, a los chismes de todo lo que ha pasado. Hay tantas cosas que Ale dice que debo contar, ¿verdad, Ale? Tantas cosas que compartir. El otro día con quien estaba platicando, en algún lado estábamos platicando acerca de las dietas. Si yo les contara las dietas que he hecho a lo largo de mi vida, bueno, no acabamos jamás. Esto se los quiero platicar para que no, si están en la misma circunstancia, no excedernos con cosas que no se deben, pero uno no lo va entendiendo hasta que te pasan las cosas. Entonces a mí me decían, había una dieta en mi época, no sé si todavía exista, que te decían que si ibas a ir a un evento, entonces hicieras la dieta de los 3 días. Entonces era pues una dieta X, no sé cuál, la verdad, de 3 días, pero lo rico es que llevaba una bola de helado de vainilla. Entonces, fíjense las cosas que hace uno mentalmente. O sea, quieres estar a dieta, pero estás feliz porque la dieta lleva una bola de helado de vainilla. Y era muy común y todo el mundo lo hacía 3 días. Y no sé qué tenía la dieta, pues obvio comías menos y pues adelgazabas y ya uno muy feliz. Pero hay muchas cosas que uno se pone a hacer que no son con supervisión médica que pueden causar bastante daño. Por ejemplo, había otra que era la dieta de la sopa de col. Entonces hacíamos en una olla, sí, yo me acuerdo que hervía col con, ya saben, con jitomate, o sea, para que tuviera color rojito, en fin, y eso comía tarde, mañana y noche. Pues, ¿cómo no vas a adelgazar si comes col de desayuno, de comida y de cena? Entonces, así la olla esta, pues la hacía yo grande para que me durara, pues no sé, por lo menos una semana o 3, 4 días. Y al final, de verdad, yo ya olía col, sabía col y ya era un asco. Y además la col inflama el estómago. Entonces, ya obviamente, pues sí, si nada más comes col, ¿cómo no vas a adelgazar? Entonces, al final, ya estás con una colitis de aquellas. Yo viví por fortuna ya de entre los males que tengo, que son varios, yo viví haciendo muchas dietas toda la vida y por eso es que aunque me critiquen y no sea la más flaca, porque luego veo algunos comentarios de, pues te sobran kilos, y sí, sí me sobran kilos, no voy a mentir, no soy la más flaca. Ya sé con quién lo comentaba el otro día, con mis primas, Ale Privale, que le mando besos, me dice que me ve en este programa. Hola, ¿cómo estás, prima Ale? Y les decía justamente que yo ya estoy cansada de hacer tantas dietas y de restringirte en tantos sentidos. Entiendo que lo que tiene que haber es hábitos alimenticios, pero la comida es deliciosa, la comida es rica, porque tiene uno que vivir a dieta y dieta y dieta, pero así es esto los que no somos muy delgaditos. Hay quienes por nervios, por ejemplo, adelgazan y aunque coman no engordan. Y hay gente que, pues bueno, la genética es distinta y el resultado es diferente. Entonces hice la dieta del helado de vainilla, la dieta de la col. Ya pasé por la dieta keto, que ya saben que te restringen pues solamente comes proteína y verduras. Obviamente no puedes comer nada de azúcar ni nada de harinas. Y son dietas, obvio, todo lo que hagas funciona mientras lo estás haciendo. El dilema es que si no continúas con ese proceso o esa forma de alimentarte, en cuanto lo dejas, vuelves a engordar. Y la mente humana es traicionera y los que han estado a dieta como yo lo saben. En cuanto empiezas a sentir que adelgazas, empiezas a darte tus gustitos, al fin me lo merezco. Ya llevo 3 meses a dieta, ¿qué va a pasar si ahora como esto? Y luego vas abriendo la ventanita y pues vas empezando a comer un poco más. Entonces, ya con el tiempo y demás vas aprendiendo que pues mejor tener mejores hábitos alimenticios, pero quienes nos gusta la comida, pues tampoco quieres vivir sin comer nada sabroso. Yo veo, la verdad, a mis compañeras, por ejemplo, Luz María Cetina, Paulina Mercado, pues tienen muy buenos hábitos alimenticios y se les ve, ¿no? Por eso el cuerpo y el resultado, pero casi no rompen sus dietas, bueno, Paulina es hiperdisciplinada, lleva sus toppers por ejemplo, de comida todos los días, igual que todos llevamos nuestro desayuno, pero ella no se sale de su dieta ni un segundo. El otro día fue un chef que se llama Aquiles Chávez y le decía,
Oye, que abrió su topper, el Paulina Mercado, para el desayuno, que eran chayotes cocidos, y que le dijo, ¿quién se le puede antojar a las 8 de la mañana unos chayotes cocidos? Bueno, pues a Paulina, y Paulina se los come, y siempre pues tiene que ser muy ordenada para salir de casa con toda la comida, y que entonces si hay algo de comer en el foro, pues no se lo vaya, no lo pruebe, porque a veces en la cocina, por ejemplo, Linda Cherem hace unas cosas, ay, pensé que les he contado de la invasión de hormigas que hay en esta casa. Bueno, Linda Cherem, que va los jueves, hace unos postres deliciosos. Obviamente yo la mayoría de las veces trato de controlarme y digo, no voy a probar el postre. Pero hay otras temporadas que digo, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo probar el postre que son tan ricos? Ahora, por ejemplo, Joana Vega Biestro, mi querida Joe, ella come todo y no engorda. O sea, pues así son los cuerpos. Ella siempre está, guárdeme tantito, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y la vez que sí se lo come y está delgadita, muy bonita, muy flaquita, pero bueno, todos los cuerpos reaccionamos igual. Entonces hice la dieta también, les digo, la keto, que es nada más basada en proteínas y verduras. Evidentemente adelgazas, evidentemente quemas la grasa, pero para que tenga un buen resultado, pues tienes que hacerla durante más de un año y continuar con esos hábitos alimenticios. No puedes regresar a tus hábitos anteriores, y creo que romper con hábitos anteriores de todo tipo es realmente muy complicado, muy difícil. Porque si te gusta, por ejemplo, en mi caso, no sé, a ver, ustedes coméntenme, aquí los leo en el chat y en el super chat de El Precio de la Fama, con este programa de los fines de semana, que es Los Chismecitos de mi Vida. Gracias a todos por estar, a los que siempre se conectan, también a los de las membresías de los Annie Lovers, muchas gracias. Y les pido que se suscriban, por favor, nada más le pican y se suscriben. Y al lado dice unirme, para que quienes quieran ser parte de las membresías, pues se sumen a este grupo y me platiquen de las dietas que les estoy contando que yo he hecho a lo largo de mi vida. Entonces creo que para que cambies tus hábitos alimenticios, ¿qué deberá pasar, Ale, tú que le sabes a la nutrición, para cambiar tus hábitos alimenticios? ¿Un año? O sea, comiendo ordenadamente para que ya se te olvide que te gusta lo que te gusta. Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Miren, Ale, yo he hecho dietas con Ale. Luego Ale es bien malo porque le digo, vamos a hacer la dieta, y él empezó una dieta y dijo, ya no voy a comer azúcar en que un mes, ¿no? Más o menos, que no iba a comer nada de azúcar. Y según yo también, yo duré creo que 3 días y empecé a probar lo dulce, y entonces ahí rompí la dieta, porque les decía que mi coco, o lo que a mí más me cuesta trabajo, es lo dulce. De los salados, se los juro que no. Miren, les voy a enseñar qué voy a cenar ahorita. Ok, ceno casi todos los días. Esta es una sopita. Ay, ¿se ve? Ay, se ve rosa. No, es que es verde, entonces. Es que es verde. Bueno, es sopa de verduras molida de agua, o sea, de agua, no en crema. Ay, qué chistoso, se ve como una poción. Mira, como poción mágica, pero no, se ve horrible, pero es que es verde y se perfora. Pero bueno, pues generalmente ceno eso, una sopa molida de verduras con agua y un té. O sea, si ustedes digan, ay, esta cena, la torta, el taco, jamás cenó eso. Pero, por ejemplo, pues acabamos de ir de vacaciones y yo digo, ay, voy a ir de vacaciones y con el calor que hace, ¿no me voy a echar un helado? Claro. Y luego, ¿por qué no? Un cafecito y un pastelito, ¿por qué no? Y entonces, cuando empiezas a comer azúcar, bueno, a mí me pasa, yo creo que a todo el mundo, empieza a darte ganas de seguir comiendo azúcar, y entonces es un cuento de nunca acabar. Entonces sí, pues yo le he batallado con las dietas. Lo único que medio me salva, yo creo, es que hago ejercicio. Volví a ir a la nutrióloga y entonces me dice, créeme que es más fácil comer bien que enseñar a la gente a que haga ejercicio. Si tú ya haces ejercicio, tienes el 50%. Conmigo te voy a enseñar el otro 50%. Pero ya he hecho tantas dietas que luego ya no creo ni en mí misma. Ay, voy a acabar aquí llorando. Porque en otra época, por ejemplo, me dio por comer puro consomé de pollo, porque un día que me enfermé del estómago, pues ya saben que solamente come uno pan tostado con jamón y, por ejemplo, consomé de pollo. Entonces yo iba a las taquerías y a mis amigas y amigos les consta, y ¿qué creen? Lo único que pedía siempre era consomé de pollo, que también está mal comer solamente siempre lo mismo, pero pues uno
Entonces ellos con sus tacos aquí de carne, queso, ¿no? Alambre o tacos al pastor o la gringa, unas cosas deliciosas y yo, ¿qué va a querer usted? Ni consome de pollo. Entonces sí es a veces un poco frustrante porque ustedes dijeran, vive a dieta y el resultado se nota, pero no como que una temporada hago, otra temporada no hago, ay, de veras voy a acabar llorando. Entonces, luego vino la corriente del ayuno intermitente, ¿sí o no? Que hay que dejar de comer primero, pues que lo que más aguantes, 12 horas. Entonces dije, bueno, pues de 7 de la noche a 7 de la mañana no como, no, que 12 horas no es suficiente, 16. Entonces ahí me tienen que cenaba a las 7 y hasta las 11 de la mañana, entonces iba comiendo algo, ¿no? Entonces, no, 7, 8, 9, 10, sí, como hasta las 11, ¿no? Entonces hacía 16 horas de ayuno. Y entonces, según yo, eso sí me servía. Y luego que fui a la nutrióloga me dijo, es que eso es malísimo. Entonces, no sé, porque cada quien tiene sus técnicas diferentes. En cuestión de nutrición hay teorías muy diversas. Las nutriólogas no están de acuerdo con los ayunos intermitentes ni las dietas keto, otras personas sí. Yo creo que es lo que le funcione a cada quien, pero eso sí, no vivir obsesionado. Y yo ya la verdad, desde hace tiempo dije, ya no me voy a obsesionar, o sea, me voy a tratar de cuidar para mantenerme, si no muy flaca, pues no muy pasada de peso, pero luego empieza uno a ver cómo le queda la ropa y pues si quisiera uno pesar kilitos menos. Y luego, pues sí, hago ejercicio todos los días, eso pues me mantiene, por lo menos les digo, si no flaquita, pues no más de lo que ya peso, pero siempre uno tiene en el fondo ese deseo de querer bajar algún día, iniciar tu dieta algún lunes, no romperla algún martes, y así no las vivimos. Y luego como uno trabaja y sales a la calle y te levantas 5 de la mañana, también no sé si a ustedes les pasa, sientes que allá necesito terapia psicológica en vez de anécdotas, sientes que debes como recompensarte, ¿no? Ay, pues hoy me desvelé mucho, trabajé mucho, pues me merezco un pancito con mermelada. Y así uno va haciendo ese tipo de cosas que no debe. Pues ya les hice aquí todas mis confesiones de las dietas que sí son. Entonces ves a alguien que va un día y por eso me identifiqué el otro día con lo que platicó Daniel Bisoño, que les conté con Pati Chapoy, porque él también siempre quiso bajar de peso, hizo todas las dietas del mundo y ya ven que dijo que la Choco, Jimena, le recomendó algo para bajar de peso y pues lo logró y lograr bajar 40 kilos, pero a lo mejor en medio de esta obsesión que tenemos los que queremos bajar, haces cosas que no debes. Entonces, a veces te matas de hambre. También voy a confesarles que en su momento, en medio de las dietas, llegué a hacer dietas que te dan pastillas que no sabes qué son, gotitas que no sabes qué son y que te dicen que son naturales, que no pasa nada, pero a la mera hora pues no sabes qué te estás tomando. Una vez, ¿se acuerdan esas dietas? Ay, eran unas dietas muy famosas, que hasta hubo problema porque hubo gente que falleció a causa de esas dietas y era una clínica famosa. Ay, ahorita me acuerdo, pero total, que te daban unas gotitas y unas pastillitas. Fui con una compañera de trabajo, que no diré su nombre porque no se va a enojar, pero ahí vamos a dar las dos. Y entonces nosotras felices y sí, claro, bajabas, pero luego la taquicardia, entonces me dijeron, es que son anfetaminas, deja de tomar eso. Pues yo no sé si eso me ha causado algún malestar, ¿verdad? Pero sí creo, y por eso les quiero compartir la experiencia, que no se arriesguen como yo en hacer dietas que no conocen, que no saben, extremas, o que de plano, o sea, por ejemplo, Ana La Salvia, yo me acuerdo que ella siempre ha tenido un cuerpo impresionante, pero cuando quería rebajar, porque ella dice, quiero rebajar de peso, todo el día nada más comía rebanadas de jamón y con eso bajaba, pero pues también es someter a tu cuerpo a los extremos y según me acaba de decir esta nutrióloga con la que fui, es lo que no debemos de hacer. Entonces, pues hay teorías de nutriólogos que dicen que comida 5 veces al día, en menor cantidad, pero 5 veces. Hay quienes dicen que menos veces, como en el ayuno intermitente. Entonces, bueno, encuentren su estilo para comer, pero que sea de lo más sano. Porque ya ven Chiquis Rivera que la dieta que hacía de limón, que al agua le ponía gotitas de limón, todo eso ya lo hice.
que en ayunas calientes medio vaso de agua y le pongas limón y que con eso se corta la grasa. Luego otras dietas que hay, ¿no? Que toma vinagre de manzana. O sea, lo que nos digan hacemos, y créanme que yo he hecho todas las dietas posibles, habidas y por haber, hasta que llegó un día en que ya me cansé. Y entonces, pues trato de unos días que como bien, pero otro día si se me antoja algo me lo como. Eso antes de la dieta. Y ahora voy a intentar nuevamente entrar al redil, pero con una dieta sana, supervisada por una nutrióloga. No me da nada, ni pastillitas, ni gotitas, ni nada, de manera natural. Y lo que intento, pero imagínense ya mis edades, pero siempre, nunca hay que perder la esperanza, es tener una alimentación pues balanceada y demás. Y bueno, dicen que nunca te prives de nada, pero la cosa es que cuando uno pues es adicto así como a lo dulce, como que así hay una mordidita y lo pruebas y ya, híjole, yo prefiero no probarlo. Pero no sé cómo voy a quitar de mi vida el gusto por los dulces y si lo logre. Claro que me dijeron que es lo mejor y por ejemplo para los padecimientos que yo tengo, porque lo padre de esta dieta es que también se basa en los padecimientos o en el estado de salud que tienes para tener un estilo de vida más saludable y comer mejor. Entonces, por ejemplo, con lo que yo tengo no conviene los azúcares, las harinas, porque alteran el sistema nervioso y demás. Entonces, bueno, pues lo voy a intentar una vez más. Ya les diré si me resulta o no me resulta. Y creo que no estoy sola porque veo que en un tiempo, fíjense que cuando yo estaba en TV Notas, me mandaban, que creo que les he contado, a hacer en un tiempo recetas de comida con los famosos. Y sobre todo las que tenían así un cuerpo impresionante, te decían cuál era, o sea, un menú que desayunaban, que comían y que cenaban. Y más o menos ahí yo veía, y pues claro que todas ellas con muy buen cuerpo y muy disciplinadas. Claro, sin tomar en cuenta que algunas, ¿verdad? Se meten cuchillito, no todas, pero aún cuando hagas cirugías o liposucciones, pues te tienes que cuidar porque pues no serviría de nada estar sufriendo los estragos de un cirujano si después uno no se va a cuidar, porque aunque se haga liposucción y todo, el otro día una amiga me dijo, yo en un tiempo cuando tenía 30 años me hice todo, me quedó un cuerpo impresionante y mírame, y ahora está pues pasada de peso. Y bueno, yo entiendo pues que todos, hay gente que no, ¿verdad? Pero quienes queremos bajar de peso, pues siempre lo traes en la mente y siempre es tu objetivo. Por eso, ¿a poco no? En los propósitos de fin de año, siempre uno dice, ahora sí voy a ir al gimnasio, ahora sí voy a empezar la dieta y así nos las vivimos y así nos las pasamos. Bueno, sí, ahora yo veo que también mis hijos que tienen buen cuerpo y todo, hacen sus dietas, ¿a poco no, Ale? Ellos también hacen, Ale en un tiempo también se obsesionó, ahora te voy a quemar. Se obsesionó y entonces me hizo comprar una pesa para pesar los alimentos, la báscula, una báscula. Y entonces llegó una época que Ale no comía nada si no lo pesaba, pero que fueran exactos 150 gramos, ¿sí o no? Exacto 200 gramos, exacto 30 gramos, y entonces todo lo... ¿Y ahora dónde está la pesa? Ya la pesa la olvidamos. No, sigue funcionando. Sí, sigue funcionando, pero ya no la usas. Ahorita estoy descansando. Ahora está descansando, pero él también se somete a dietas y miren. Hice de enero a mayo. Hizo dieta de enero a mayo y ya la olvidaste. Y yo de enero a mayo no he hecho nada. Apenas la acabo de comenzar porque, ay, no, yo desde el año pasado dije, nada de dietas, cero dietas. Tampoco, bueno, no hay que exagerar, pero pues así pasa. Creo que a todos nos ha sucedido esta obsesión por bajar de peso y también les digo, ahora que vi lo de Bisoño, me identifiqué porque pues sí se convierte en algún momento una obsesión, porque aparte en la tele, no sé en otros trabajos, ya ustedes me dirán, pero en la tele sí o sea, ves a todos tus compañeros, a todas tus compañeras, que buen cuerpo, que esto, que lo otro, y pues sí te da cierta, es como una presión, aunque nadie te lo diga, es una presión. Entonces ves la talla que usan, la ropa, cómo se les ve, y entonces ya cuando uno empieza a subir de peso, más bien te quieres tapar que destaparte. Entonces ya cuando no te empiezas a sentir cómoda con la ropa y que empiezas a jalarle y por aquí, por acá, pues es que ya estás subiendo de peso. Y ese es así como un momento clave en donde debes de decir, ya le voy a bajar y me voy a poner a dieta,
porque entonces te sientas, traes el pantalón apretado y ya llegas así a la casa que lo único que quieres es botar la ropa. Y un error puede ser comprarte tallas más grandes porque pues entonces ya de ahí te sigues. A mí no me gusta comprar ropa más grande, casi siempre he tenido la misma de la misma talla y cuando ya me empieza a apretar, pues ya le hago la dietita, bajo un poco, luego aflojo y así me la vivo. Así que hoy fue deprimente el programa, le hablé de pura dieta, de todas las dietas que he hecho a lo largo de mi vida, desde las más graciosas, las más simpáticas, las más sufridoras, pero ahora la haré con más conciencia, con tranquilidad también, y por eso quiero compartirles todas las dietas que yo ya hice para que ustedes pues traten de tomarlo de manera pues más amable. Y que vamos a ver algo. Es que como me pusiste, yo dije, ay, ¿qué más me faltó decir? Pues este fue el capítulo para llorar. Las dietas extremas no sirven. Hagan dieta, más bien hábitos alimenticios, no dietas extremas. Eso es lo que hay que buscar. Yo llevo ya muchos años intentándolo, no perderé la esperanza, ya les contaré mis avances en próximos programas. Pues muchas gracias, ya los agarré como de terapia y de psicólogo, les conté ya todo lo que me ha pasado en estos tiempos y lo agradezco porque miren, aquí entre ustedes y yo ya les conté un poquito más de mi vida y de las cosas que me han hecho pasarla mal, como las dietas. Hay más, pero hasta ahí les espero.